Bienvenidos, bienvenidas a este video de astropsicología holográfica. En este video les quiero comentar algunos tránsitos muy importantes de la última semana de marzo. Es la semana más intensa de todo este periodo, que estamos en pleno periodo de eclipses. Estamos como una especie de vórtice donde se está rompiendo el patrón, el antiguo patrón, y está emergiendo uno nuevo, muy caótico en un principio. ¿Sí? Va a llevar un tiempo en estabilizarse. Y el tránsito, uno de los tránsitos que marca este proceso es precisamente Lilith en Escorpio. Lilith en Escorpio acaba de entrar el día 26 de marzo y va a estar 9 meses en este signo. Todo lo que pueda hacer en este signo va a tener mucha relación con lo que hayamos podido simbolizar a través del tránsito de Lilith en Libra. Lilith en Libra estuvo 9 meses antes, ¿sí? Más o menos desde junio del 2024, desde fines de junio del 2024 hasta ahora, hasta el día 26 de marzo. Cada vez que un planeta cambia de signo, nos invita a integrar el proceso anterior con la información nueva que se mueva en este signo. Lilith en Libra nos invitó a rebelarnos frente a ciertos modelos tradicionales de vinculación. Libra siempre va a aportar una energía que tiene que ver con la conciencia de los vínculos, de generar cierto equilibrio, cierta reciprocidad, cierta colaboración para asociarnos unos con otros y vincularnos conscientemente. Lilith, que es una energía de revelación, de rebeldía, de ir contra aquello que se nos impone establecido, con aquello que nos reprime en nuestras libertades, con aquello que nos parece injusto. Entonces Lilith en Libra lo que hizo esos últimos 9 meses fue efectivamente revelarnos, mostrarnos aquellas cosas que son injustas en un vínculo, aquellas cosas que no aportan reciprocidad cuando nos vemos en una relación que estamos dando más de lo que recibimos, por ejemplo. Entonces Lilith lo que aportó ahí fue como un filtro. Bueno, no, yo ya no quiero más este tipo de vínculos, ya no quiero relacionarme con este tipo de personas, ya no quiero establecer vínculos estrechos con algunas personas que tal vez fueron importantes durante un gran periodo de vida, pero que hoy en día ya no resuenan por las formas en que se estaba construyendo el vínculo con esas personas. O eventualmente vínculos que tal vez no alcanzaron a ser muy profundos, pero estaban ahí ocupando espacio básicamente. Lilith en Libra nos invitó a empezar a cortar de a poco, ¿sí? Con algunos vínculos que realmente no nos aportan. Y esto es importante verlo, que no necesariamente son vínculos que son malos, sino que son vínculos que eventualmente tienen otros caminos en relación a nuestras necesidades afectivas, a nuestros intereses, a nuestra energía, de cómo queremos aprovechar nuestra energía y nutrirnos también de la energía del vínculo. Y esto aplica para vínculos de amistad, vínculos de pareja, vínculos familiares, etc. ¿Sí? Y muchas veces no se trata tampoco de que el vínculo se rompa en sí mismo, es decir, no, ya no somos más amigos, ya no somos más pareja, sino que se transforme, que se rompe el patrón por el cual nos estamos vinculando. Y eso es lo esencial. Nos rebelamos frente al patrón tradicional de vinculación, muchas veces desde Libra nos invita a ver aquellos vínculos que son de extrema condescendencia, complacencia, que solamente se basan en eso y que no nos permiten conectar con nuestro deseo propio, y comenzar a partir de romper ese patrón, comenzar a construir vínculos que tengan otros códigos, que tengan otros marcos de referencia, muchas veces todavía inexistentes, ¿sí? Pero que nos invitan a la creatividad de forjar nuestros vínculos en comunión con nuestros intereses y los intereses del otro, ir viendo, ir dialogando, ir intercambiando, ¿sí? Entonces, en este proceso hay algunos vínculos que van a tolerar este cambio y esta transformación porque ambas partes a lo mejor observaron esto y están dispuestos a hacer esa transformación, pero en otros casos hay vínculos que quizás una de las partes fue consciente de esto y la otra no, quiere seguir en lo mismo y estanca o se resiste a esa transformación por sus razones totalmente legítimas. Y ahí es cuando el vínculo eventualmente necesita un corte que eventualmente separa también a las personas que son parte de ese vínculo.
todo esto que fue revisado en Libra a través del tránsito de Lilith. Lilith normalmente es muy rebelde, es muy destructiva, es muy incómoda también, así que probablemente muchos vínculos se incomodaron con esos movimientos de Lilith ahí. Y ahora, en el tránsito de Escorpio, que va a estar hasta el 20 de diciembre, ¿sí? O sea, va a estar 9 meses más acá, toda una gestación, nos va a invitar ahora a revisar, por un lado, o integrar todo ese proceso que vimos en Libra en relación a los vínculos, pero esta vez transformando, rompiendo los patrones inconscientes que sostenían esos vínculos. Porque ¿qué pasa? Muchas veces nosotros, claro, nos empezamos a dar cuenta de ciertas cuestiones en relación a lo vincular, eventualmente cortamos con algunos vínculos, con algunas personas, con algunas relaciones, sin embargo el patrón interno sigue estando. ¿Y qué pasa? Normalmente se llena ese patrón o quiere ser alimentado inconscientemente con otro vínculo que empieza a ocupar ese espacio, pero el patrón es el mismo. Entonces repetimos el mismo patrón, pero con otra persona o con otros vínculos. Entonces, lo que nos viene a presentar Lilith en Escorpio es romper con el patrón esencial inconsciente que tenemos. Y que ese patrón, normalmente, dadas las condiciones culturales y lo que vimos en Libra en relación a la condescendencia, a la complacencia, constantemente con ceder en nuestro deseo para no generar conflicto, ¿sí? Bueno, en Escorpio nos va a decir, bueno, el conflicto es parte de las relaciones. Y puede ser que muchos vínculos que sobrevivieron eventualmente al tránsito de Lilith en Libra, pero que tambalearon, que todavía están ahí ambivalentemente, entren en conflicto y va a ser una prueba más también, otro filtro aún más grande, pero de otras características. Ya no va a tener que ver necesariamente con la capacidad del vínculo de ser recíproco, de ser equilibrado, de aportar armonía, sino que tal vez hay algunos vínculos que tienen eso, pero eventualmente no son muy tolerables a ciertas diferencias, a ciertos conflictos. La energía escorpiana nos enfrenta con el conflicto, ¿sí? Con el conflicto que además es un conflicto que normalmente también destruye. Entonces también rompe patrones, nos invita a soltar cuestiones normalmente de posesividad, de obsesiones en cuanto a cómo queremos que sean las cosas. Por tanto, Lilith en Escorpio viene a removernos todos esos patrones inconscientes. Escorpio tiene que ver mucho con el inconsciente individual y con toda esa memoria que de alguna forma es el registro por el cual nosotros vamos a la búsqueda de los vínculos, entre otras cosas. Entonces, Lilith acá nos va a enfrentar a esos patrones inconscientes que muchas veces son los que estructuran tanto las relaciones, pero también nuestra sexualidad, el cómo entendemos y qué es lo que buscamos en la sexualidad, cómo la exploramos, se va a revelar también a modelos establecidos de cómo debe ser la performance sexual. Por ejemplo, podemos ir literalmente al acto sexual o bien a lo que simboliza la sexualidad para nosotros. ¿Para qué? Para transitar a un modelo mucho más amoroso, mucho más abierto, mucho más sensible de nuestra sexualidad, que no esté basada necesariamente en el coito o simplemente en el orgasmo o en lo genital, sino que se expanda a nuestro cuerpo, a nuestra energía, a nuestro campo y comprender el placer como una vía, ¿sí?, de gratificación, pero también como una vía de conexión energética con quienes compartimos la sexualidad. La sexualidad la podemos ampliar quizás simplemente a las sensaciones corporales que provocan placer y conciencia de lo que está viviendo el cuerpo, ¿sí? Si lo ampliamos en la misma respiración consciente, nosotros estamos teniendo un intercambio, una conexión con nuestro medio, con nuestro entorno. Entonces, Lilith acá viene a romper con patrones antiguos, ¿sí?, de la sexualidad. Algunos muy inconscientes en el sentido que los naturalizamos, que no nos damos cuenta que efectivamente cuál es su impacto en nuestra vida, y otros que a lo mejor registramos ya como nocivos, como tóxicos. Lilith nos puede poner un poco reacios también a cómo queremos compartirnos en esa área, ya sea que nos lleve a un aislamiento, ¿sí?, en donde preferimos que no, por miedos o por resistencias o simplemente por una necesidad de espacio y de
en calma, ir viendo qué es lo que realmente deseamos y cómo queremos construir ese aspecto de nuestra vida. O bien también nos puede ir al otro polo de buscar ansiosamente eso que eventualmente hasta ahora no ha sido en el plano de la sexualidad o en el plano de las relaciones. Probablemente la sexualidad va a ser un campo mucho más evidente porque Lilith también en general se estructura en base a las memorias reprimidas de nuestra sexualidad infantil, de nuestra sexualidad más inocente, de nuestras primeras exploraciones corporales con el deseo, con el placer, con los otros, ¿sí? Todas las insatisfacciones producto de esa separación con algo esencial de nosotros, de nuestra exploración corporal, física, incluso moral y ética, eh, nos separa de esa parte y eso nos genera una insatisfacción que dependiendo del grado de conciencia, dependiendo del grado de represión que eso implique, se proyecta en los otros como enfado, como enojo, como juicios hacia los demás, porque quizás otros sí pueden vivir eso que nosotros nos reprimimos y eso en vez de mostrarnos que a lo mejor tenemos que reconciliarnos con una parte, en un principio sale como un juicio, ah, pero eso está mal, ¿por qué lo hace? No debería hacerlo, ¿no? De una manera moralista. Por otro lado, también en una etapa más avanzada, también empieza a ser proyectado como odio hacia nosotros mismos, ¿sí? Por habernos permitido ceder en nuestro deseo, en nuestra legítima exploración del placer. Y finalmente, una etapa que nos permite reconciliarnos y recuperar esa parte de nosotros, ¿sí? Para retomarla, para seguir explorándola, para seguir expandiéndola. Y es ahí donde aparece una rebeldía, digámoslo, constructiva, en el sentido de que ya no me someto a los mandatos externos, sino que reivindico mi conexión con eso esencial propio y a través de eso destruyo quizás esas limitaciones que amenazan con volver a generar una herida de separación con esa parte esencial de mí, que puede tener múltiples formas, ¿sí? Pero toda esta historia de Lilith eh, resuena mucho con la energía escorpiana. Ambos arquetipos, tanto Lilith como Escorpio, son destructivos, generan la capacidad de cortar con cosas, de soltar cosas. Así que es un tránsito precisamente para revisar aquellas cosas inconscientes, es un muy buen tránsito para tomar terapia, por ejemplo, ¿sí? Y revisar aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra vinculación, con nuestra sexualidad, con nuestra infancia, ¿sí? No para quedarse en ese momento, sino que para comprender cómo hoy estamos viviendo esa historia, ¿sí? Siempre desde el presente, desde el aquí y ahora, y desde ahí poder de alguna manera estar en confianza con lo que podemos construir hacia adelante, más armonioso, más libre, más aceptando aquellas cosas que sucedieron, aquellas sombras a las cuales también hemos reprimido y hemos negado de nosotros mismos y poder reconciliarnos en completitud con nuestra esencia, con nuestra energía. Este tránsito, como les decía, dura hasta el 20 de diciembre, así que son 9 meses y en el proceso, más o menos entre finales de octubre y principios de diciembre de este año, va a haber un contacto entre Mercurio y Lilith. Entonces en ese momento se van de alguna forma a integrar más explícitamente, vamos a estar llamados quizás a, a expresar un poco más, a verbalizar más todo el proceso que Lilith nos ha mostrado en Escorpio y que probablemente tenga que ver con estos temas de la vinculación, la sexualidad, qué cosas ya no queremos más, qué patrones inconscientes seguimos sosteniendo, que siguen generando vínculos en el afuera, basados en ese patrón de vinculación. Entonces tenemos la posibilidad de revisar eso y de romper con esos patrones para que emerja algo nuevo. Otro de los tránsitos importantes que es hoy 27 de marzo, Venus, que ya está retrogradando, comenzó a retrogradar el 2 de marzo en el grado 10 de Aries, su retrogradación va a durar hasta el 30 de abril, o sea, nos queda un rato todavía, pero hoy, el día 27 de marzo, Lilith vuelve a Pisces y va a estar ahí hasta el 15 de abril. Este periodo es muy importante porque Lilith ya pasó por eso, perdón, Venus ya pasó por esos grados. Entonces, Venus, además en Pisces, está exaltada.
Y si Venus, que tiene que ver con los vínculos, con la armonía, con el amor, con el romanticismo, con ciertos apegos también a lo material y a lo sensorial, o sea, con cierto placer y disfrute de aquello, pero también con cierto apego en alguna medida, en Pisces va a estar exaltada y todos esos temas se pueden idealizarse. Pisces en general impregna fantasía, ilusoria, evitación también, genera mucha inspiración artística, pero a la vez se activa mucho la imaginación y eso, si no tenemos un registro de eso, podemos caer en idealizaciones y fantasías que nos evaden de la realidad. Entonces, en este tránsito, Venus puede estar muy arrojada a romantizar determinadas cuestiones, principalmente en los vínculos, en las relaciones de pareja más que nada, pero también en relación al dinero, cómo nos relacionamos con el dinero, a lo que significa el dinero para nosotros, o empezar a, como decía mi mamá, a contar los huevos antes de la gallina, ¿no? Si por ejemplo estamos en un momento, bueno, supongamos, de expansión a nivel económico o laboral, y empezamos a creer, esto va a durar para siempre, y nos empezamos a imaginar toda una película fantasiosa donde nos va a ir bien siempre, y de pronto darnos cuenta que solo fue un momento. Entonces, y eso con la consecuencia de la desilusión una vez que se cae la fantasía. El problema no es fantasear, el problema es cuando no entendemos el límite entre la fantasía y la realidad. Todo lo que es parte del imaginario y de la fantasía, del mundo de las expectativas, en sí no es malo. El tema es poder entender que son expectativas, que no necesariamente se tienen que cumplir, que en algunos casos nos guían también para decir, bueno, esto es lo que quiero, hacia allá quiero dirigir mi energía. Y en eso está muy bien. El tema es no engancharnos en que necesariamente eso tiene que pasar. Puede no suceder y también va a estar bien porque nos invita a hacer otro camino, a tener otros aprendizajes. Entonces, sino que conectarnos precisamente con todo ese mundo imaginario, con nuestra capacidad de imaginar y fantasear, pero al mismo tiempo entender que la realidad también se va a imponer tarde o temprano. ¿Sí? Además, en Pisces está Saturno, así que hay una ambivalencia constante de que de pronto, ¿no? Parece que está todo bien y de pronto nos cae la teja, nos cae la ficha de que la realidad vuelve a imponerse con sus limitaciones. ¿Sí? Y una vez que Venus termine su retrogradación, que va a ser el 15 de abril, luego va a comenzar a avanzar, pero va a estar todavía en el periodo de sombra, que es básicamente ir en fase directa, pero por los mismos grados donde ya retrogradó. ¿Sí? Y va a estar en sombra hasta el 30 de abril todavía. ¿Sí? Cuando llegue al grado 10 de Aries, que es donde empezó a retrogradar Venus el 2 de marzo, y todo este periodo de sombra que va a estar Venus directo nos va a permitir también generar una profunda conexión con nuestra inspiración divina. ¿Sí? Y eh, mientras esté en Pisces, y cuando ingrese a Aries, el 30 de abril, nos va a permitir también llevar a la acción aquella inspiración, aquella conexión con la imaginación creativa, ¿sí? Tomar la acción en nuestras manos y animarnos a ponerlas en acto. Puede que resulte todo bien, puede que no resulte nada, puede ser que algunas cosas sí, otras no, ¿sí? Puede ser que en el acto de querer concretar algunas cosas la vida nos presente un camino distinto o otro aprendizaje al cual esperábamos, ¿sí? Por eso es importante revisar las expectativas entendiendo que hay que soltarlas, ¿sí? Pero después nutrir nuestra imaginación, nutrir nuestra creatividad, inspirarnos en la vida, en la conexión con el universo, con nuestra esencia, para luego tomar valor y comenzar a materializar esos sueños, ¿sí? Pero entendiendo que la vida nos va a ir mostrando el camino y nos va a ir filtrando, nos va a ir depurando también todo eso que iniciamos desde la inspiración, ¿sí? Son distintos niveles de aprendizaje. Eso con Venus, ¿sí? Y evidentemente que el gran evento de este fin de marzo es precisamente el eclipse solar en el grado 9 de Aries el 29 de marzo, este sábado. Los eclipses son puntos de mucha transformación. En general, más allá del signo, tiene que ver con integración entre lo arquetípicamente femenino y lo arquetípicamente masculino, ¿sí?
entre el sol y la luna, entre lo que damos y recibimos, entre lo que se expresa hacia afuera y lo que se siente adentro, ¿sí? Entonces, es una invitación a reconocer, y ahora sí en Aries, a reconocer nuestro deseo más genuino. Aries tiene que ver con el deseo, con la voluntad, con la determinación, pero nosotros no podemos ser determinados e ir por algo si no sabemos, si tenemos dudas si queremos o no queremos eso. Entonces, y muchas veces el deseo que aparentemente es consciente, no es el deseo genuino del alma, es el deseo del ego, de querer competir, de que se puso una idea en la cabeza, ¿sí? Y empezaron a pasar cosas en el mundo, pero esa idea siguió ahí y empuja, 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 y nos insistimos en algo que por ahí ya no fue, o que no necesariamente es lo que necesitamos, sino que es lo que desde nuestras heridas narcisistas lo que el ego quiere reafirmar para decir, no, sí, soy bueno, sí puedo, sí, soy el mejor, etcétera, o sí, soy mejor que otros en comparación, ¿sí? El signo de Aries es muy competitivo en ese sentido, pero la invitación más profunda es decir, bueno, dentro de nosotros, si bajamos las expectativas, si bajamos esos anhelos de comparación y de competencia, de siempre sentir que tenemos que poder, y ir para adelante y avasallar a todo lo que se nos venga por delante y comenzamos a sentir internamente hasta conectarnos con un deseo propio y genuino, un deseo que va más allá del ego, un deseo que incluso permite poner al ego, porque el ego en sí no es malo, el problema es cuando el ego quiere dominar toda la escena psíquica, ¿sí? El ego tiene una función muy específica que es focalizar la energía de la conciencia y de la psique. Entonces es importante que el ego esté al servicio de algo mucho más interno, mucho más profundo, mucho más esencial. Y eso es lo que estamos invitados con este eclipse. No hay mucho que hacer en realidad. Hay que simplemente bajar el ruido, ¿sí? Bajarle el volumen al ruido mental, comenzar a sentir en la panza, en el corazón, en la garganta, y desde ahí hacernos la pregunta abierta y que resuene en nuestra conciencia, sin apurarnos a una respuesta, ¿qué es lo que queremos? ¿Dónde está nuestro deseo puesto? Para poder revisar primero dónde está nuestra energía puesta hasta hoy y si ese lugar, ese espacio, esos vínculos, realmente están respondiendo a una satisfacción interna. Porque a veces creemos que miramos y estamos haciendo todo lo que supuestamente queremos hacer y aún así nos sentimos insatisfechos o insatisfechas. Entonces, poder ser honestos y honestas con nosotras mismas para poder decir, no, creo que la energía no la quiero poner acá, no la quiero poner en este proyecto o no la quiero poner en este vínculo o no quiero que se despliegue la energía así, a lo mejor sí quiero poner la energía en este proyecto, pero no estoy dispuesto a que se me vaya la vida todo en esto, la vida es mucho más que todo esto, ¿sí? Es importante esto que estoy haciendo, este trabajo, este vínculo, ¿sí? O este lugar, pero hay más que eso. Entonces quiero distribuir la energía, quiero darle el espacio de importancia, pero que no se me consuma la vida entera ahí. Y poder, desde esa calma, ser receptivos a lo que el proceso nos está pidiendo. No ser impulsivos a dar, ¿no? A invertir tiempo, energía, dinero, etcétera, en algo, sin leer realmente, sin ser receptivo a lo que el mismo proceso nos está pidiendo. Y tal vez hay que ir más tranquilo, tal vez hay que ir más despacio, ¿sí? Estar minuto a minuto viendo lo que el proceso nos está diciendo, si es por acá, si no es por acá, si insisto mucho por un lado y las cosas no se me están dando, tal vez la vida me está diciendo que no es por acá, sino que hay que darle una vueltita de rosca que a lo mejor lleva un poco más de tiempo y para eso hay que ser paciente, pero seguir sosteniendo el proceso. Por eso es importante alinear ahí y es muy importante este momento en general, todos los tránsitos, el eclipse digamos, es un nodo muy importante en esto, pero en general todos los tránsitos nos están empujando, llevando a que hagamos coherencia, a que realmente, y no algo que desde la idealización, desde la mente, sino que algo que sea sensible, algo que realmente alinee eso que siento visceralmente, corporalmente, emocionalmente, eso que pienso respecto de eso que siento, si me gusta, si no me gusta, si creo que es adecuado, si creo que es un proceso que me ayuda a evolucionar o no, y lo que expreso a través de la palabra y de mis actos, ¿sí? Lo que saco a partir de toda esa reflexión en función de algo sentido, ¿no?
es alinearnos, es ganar coherencia. Si nosotros ganamos coherencia en ese plano, si podemos expresar realmente lo que sentimos y alinearlos a una forma de pensamiento que va a ir evolucionando para conectar este adentro y hacia afuera, eso que sentimos con eso que hacemos y decimos, vamos a encontrar puntos de anclaje que nos expandan y que realmente nos permita manifestar esa realidad que deseamos desde el alma, desde el espíritu, ya no desde el ego, ¿sí? Porque a muchas veces hay, con todo esto de esta moda de manifestar, de atraer, que normalmente está en relación al dinero y al trabajo, a veces también a los vínculos, nos damos cuenta que estamos queriendo manifestar un deseo que no es propio, sino que es más bien adquirido. No, quiero, no sé, tener una pareja, una casa, 2 hijos, etcétera. Y sí, es el modelo cultural heredado, pero realmente quiero estar ahí, quiero aportar toda la energía que implica todo ese proceso. Tal vez hoy en día, y está muy bien, pero tal vez hoy en día necesito hacer otras cosas. Necesito aportar tiempo a mi desarrollo personal, tener más espacio individual, que no implica no estar en pareja, pero a veces, por ejemplo, por poner solo el ejemplo de la pareja se lleva toda la energía, ¿sí? Y todo se encapsula ahí. Y a veces y eso mismo genera la toxicidad de una pareja, de un vínculo, genera que se sature. Y a veces se puede estar en pareja, pero quizás no es la prioridad. La prioridad es volver a mis focos, alimentar y nutrir mi proyecto personal. Entonces, esto es lo que viene a mover el eclipse. ¿Dónde están mis energías? ¿Dónde está mi deseo puesto? ¿Sí? ¿Y cuánto tengo que dar y cuánto tengo simplemente que esperar, que recibir? ¿Sí? Y generar un diálogo constante entre eso que da y eso que recibe, entre lo femenino y lo masculino, entre lo expresivo y lo introspectivo. Y bueno, para cerrar, con broche de oro además, todo esto en contexto de que Mercurio también está retrogradando, va a retrogradar hasta el 7 de abril, ¿sí? Así que también a tener ojo con cómo estamos comunicándonos, cómo estamos habitando nuestro espacio mental, poner mucha atención a qué es lo que pensamos, ¿sí? Y en el momento que demos cuenta que hay un pensamiento que no nos aporta o que nos deja pegados en un círculo vicioso de pensamientos y emociones que no nos aportan a estar en plenitud y en el presente, ahí observar y hacer un alto, tratar de respirar, de meditar, de bajar la actividad mental, de proponer otras ideas o otros pensamientos que sean mucho más nutritivos, ¿sí? Que nos den alegría, que nos den paz, que nos conecten con el amor, ¿sí? Es un ejercicio constante, ¿sí? Nuestra mente en ese sentido es muy poderosa, es muy volátil, es muy rápida y no siempre nos damos cuenta enseguida, pero en el momento que hacemos conciencia, digo, uy, llevo media hora pensando en esto que no tiene solución o que no me gusta o que me angustia o que me deprime o que me da bronca, ¿sí? Innecesariamente. Bueno, ahí es cuando tengo que decir, bueno, voy a parar un ratito, voy a respirar 5 minutos, voy a pensar en un bosque o voy a pensar en cosas que realmente me agradan, ¿sí? Y que a lo mejor nutren también algún otro ejercicio creativo o un plan que tengo de algo que quiero llevar a cabo y que por ahí lo he postergado o simplemente requiere más tiempo, pero empezar a habitar el espacio mental desde lo que realmente es funcional a nuestro proceso evolutivo, a nuestro bienestar, a mantenernos en el presente, a dejar de pensar y a lo mejor ver un ratito el sol, ir al parque y ver un árbol, estar un ratito con los pájaros, etcétera, con el viento, con las nubes, permitirnos habitar el campo mental desde otros recursos, ¿sí? Muy importante también la escritura en este proceso, ¿sí? Si no tenés el hábito, muy recomendable tener algún ratito en el día, quizás en la noche, antes de ir a acostarnos, escribir lo que siento, escribir a qué le doy gracias por la vida, escribir quizás algunas ideas que quiero hacer el día siguiente. Pero ejercitar la escritura ¿no? Con lápiz y papel, ¿sí? Con la mano misma, porque estamos constantemente en el teclado, en el celular, así que a practicar la escritura también con manuscrita. Y bueno, como les decía recién, finalmente el último tránsito que me parece súper importante y con el cual terminamos marzo es precisamente, y tiene que ver también con Mercurio retro, porque
el día 29, que es el eclipse, justo las últimas horas de ese día, poquitas horas después del eclipse, Mercurio, que está retrogradando en Aries, va a volver a Piscis. Y en ese volver a Piscis, justo se encuentra con Neptuno, que está avanzando de Piscis a Aries. Se encuentran los dos, se cruzan, ¿sí? Y claro, el día 30, Neptuno va a entrar en Aries, ¿sí? Y es un tránsito, este tránsito de Neptuno entrando a Aries no se daba desde 1861, ¿sí? Entonces, es un gran ciclo, ¿sí? Es un gran ciclo. Saquen la cuenta, más o menos, 40, 200, casi 150 años, casi 160 años. Entonces, es mucho tiempo, es un ciclo muy largo. En esa época, en 1861, una de las cosas importantes que pasó a nivel mundial fue la guerra civil en Estados Unidos, ¿sí? Que precisamente tenía que ver con algunas diferencias entre un polo y otro, de los que estaban ahí gobernando un poco, saliendo del colonialismo. eh, es el rol de la esclavitud. Algunos estaban a favor de la esclavitud, otros no. Entonces eso generó toda una revolución que finalmente generó las bases del nuevo Estado, digamos. Pero solamente pongo ese ejemplo para entender también qué cosas mueve Neptuno. Neptuno es colectivo, es transpersonal, entonces mueve cosas a nivel global hoy en día. Neptuno tiene que ver con la redención, con volver a nuestra naturaleza divina, ¿sí? Con conectar con algo más grande que nosotros, ¿sí? Con algo que nos contiene. Principalmente a nivel simbólico, a nivel sutil, a nivel espiritual, ¿sí? Eh, Neptuno, al igual que Piscis, porque son la misma energía, Neptuno es el regente de Piscis, todo este tiempo, todos estos años estuvo transitando en su propio signo, así que estuvo con mucha fuerza. Neptuno es la imaginación, es el plano de los más sensible, de lo que escapa a las palabras. Es el plano de la imaginación y la fantasía también. Entonces, lo que nos invita también a sentir, básicamente, más que a pensar o a entender, es qué es lo que nos une a eso más grande que nos contiene. Ya de alguna forma entendemos que hay algo más grande que nosotros a lo cual pertenecemos y parte de nosotros también, ¿sí? Sea el planeta Tierra, sea una comunidad, un barrio, una familia, etc. Pero el tema es cómo hacemos conciencia de la real vinculación que tenemos con esa totalidad que nos contiene. ¿Sí? Cómo nos conectamos, a través de qué códigos, de qué patrones. ¿Sí? Neptuno nos invita a conectarnos a través de la inspiración, de la sensibilidad, de las imágenes, tal vez que, que restablezcan o que reconozcan la unidad, ¿sí? Con ese entorno, la unidad principalmente con la naturaleza. Entonces, Neptuno nos va a impulsar un poquito a establecer conciencia de esta común unidad. Y puede que a nivel humano estemos arrojados un poquito a hacer comunidad, ¿sí? A buscar puntos de encuentro con otros, ¿sí? En nuestros territorios o a través de las redes, por ejemplo, de hacer comunidad. También tanto las comunidades territoriales como las comunidades digitales pueden tener un gran impulso en el sostener, ¿sí? eh, cierta, ciertos vínculos que nos permitan construir realmente e imaginar la unidad, realmente, para tener contacto con ella en lo más sensible, ¿sí? Porque Neptuno no le alcanza con las ideas, ¿sí? Tal vez a Mercurio, a Urano, a otros planetas, en la idea hay cierta satisfacción, pero Neptuno tiene que sentir. Entonces a lo mejor sí sabemos que pertenezco a esta planeta Tierra, que pertenezco a un país, a un barrio, a una familia, pero en mi experiencia interna a veces me sigo sintiendo aislado muchas veces, o solo, ¿sí? Entonces, y Neptuno en Piscis probablemente exacerbó mucho el aislamiento y la soledad. Así que en Aries nos va a invitar a través de la acción ariana a buscar puntos comunes de encuentro con los otros para restablecer lo común, no solamente en los vínculos, no solamente verlo afuera, sino que sentir esa común unidad en el interior, ¿sí? Pero a través de la acción, ¿sí? A través del impulso, del instinto también. En esto puede haber mucha también, mucha impulsividad, ¿no? Así como desesperación de alguna forma. Así que es importante también eh,
en realidad conectar con la energía ariana desde la determinación, desde la valentía, porque también Neptuno, al ser una energía muy densa, que contiene muchas cosas, puede venir muchos miedos también. Así que Aries nos va a ayudar a ir un poquito más adelante. Esto también a nivel ya más colectivo y global o planetario, se están habitando muchas narrativas bélicas, ¿sí? En Ucrania, en Palestina, ¿sí? Hay mucho movimiento geopolítico en relación a Estados Unidos, China, Europa, Rusia, ¿sí? Que están trastocando la economía financiera, ¿sí? Y hoy en día todo se rige en base a la economía financiera. Todos los indicadores y las decisiones políticas de todos los países en general van cambiando según el estado financiero. Algunos economistas y expertos en geopolíticas hablan de que estamos en un estado similar a lo que pasó en 1929 con la Gran Depresión Económica, ¿sí? Entonces hay un estado, entre comillas, de alerta a nivel mundial porque hay mucho caos, hay mucho movimiento. La última vez que Neptuno estuvo en Aries, también algo que pasó, que coincide, es en Europa precisamente, hubo una gran revolución con la Comuna de París, ¿sí? Donde se tomaron prácticamente los rebeldes, por decirlo así, los comunistas, se tomaron la Comuna de París, ¿sí? Y por un tiempo, ¿sí? No recuerdo ahora el periodo de tiempo, pero creo que fue varios meses, estuvieron autogestivos en la ciudad, ¿sí? Hasta que, bueno, evidentemente después eso se rompió y se volvió al orden establecido, digamos. Pero tiene que ver con Neptuno y en Aries, tiene que ver con buscar activamente aquello que nos genere sensación de comunidad, de unidad, ¿sí? Independiente de si el resultado va a ser positivo o no, ¿sí? Porque esto se puede hacer desde un lugar carente, así, estamos en el apocalipsis completamente, ¿sí? Y desde esa desesperación querer buscar puntos de encuentro, pero todavía inspirados en viejas imágenes carentes, ¿sí? Lo importante acá es ir a lo común, pero entender que eso ya está. Estamos en algo común, solamente que no nos sentimos ajenos a eso. Entonces empezar a ver y a reconocer esa común unidad, pero también el rol activo que tenemos en cómo construimos eso común. Eso común está siendo más consciente o más inconsciente, y en la medida que lo vamos haciendo consciente, que nos vamos reconociendo, que vamos sintiendo también cómo estamos realmente todos interconectados en algo común y más grande que nos contiene, que para mí es importante ponerlo en el plano del planeta Tierra y la naturaleza, y desde ahí, aceptando esa condición, poder construir, ¿sí? Y dar vida a esa comunidad que está viva, que no es algo fijo, ¿sí? Sabemos que está, pero la forma en que se manifiesta es múltiple, para ampliar nuestro campo de acción y sentir que estamos agenciados, es decir, que tenemos injerencia en cómo se construye esa unidad, ¿sí? Esa unidad es indisoluble, ¿sí? Siempre va a ser, pero la manifestación de esa unidad puede cambiar y es eso en donde tenemos que poner el foco, desde qué valores, desde qué acciones, de qué formas, integrando la tecnología, pero no tampoco basándonos completamente en ella, volver a la naturaleza, generar integraciones entre los avances tecnológicos y el cuidado y la conciencia con nuestro planeta, con la vida en sí misma. ¿Para qué? Para avanzar también en algo que nos va a guiar, que es nuestra espiritualidad, ¿sí? Nuestra espiritualidad nos guía en todo orden de cosas, en la relación material, con el dinero, en la relación con la naturaleza, en la relación con nuestros vínculos, en la relación con nosotros mismos, en la relación con la tecnología, etcétera, ¿sí? La espiritualidad desde un sentido amplio tiene que ver con un gran sistema ético vivo, ¿sí? Que cada instante nos vamos preguntando cuál es la condición existencial que dirige nuestro destino y que hay algo más grande que nos ayuda, ¿sí? Hay una inteligencia más grande que nos ayuda, que puede ser la inteligencia colectiva de una red, la inteligencia del planeta, la inteligencia del sistema solar, la inteligencia del universo, etc. Entonces, poder tomar contacto con estas dimensiones a través de Neptuno y tomar acciones, ¿sí? Que vayan en esa línea de reivindicar, restablecer el equilibrio y reconocer la unidad a la que pertenecemos.
muchos de los desequilibrios que vivimos hoy, ya sea con la naturaleza, a nivel político, social o económico, tiene que ver con las creencias que nos mantienen separados y aislados, de que yo puedo hacer cualquier cosa y me afecta a mí nada más y no afecta al otro. Y eso no es cierto. Todo lo que hacemos afecta a todo a lo completo, ¿sí? Porque somos una unidad. Entonces, en la medida que reconozcamos sensiblemente eso, vamos a tener acciones mucho más alineadas a que esa unidad evolucione, se armonice, se equilibre y por ende, por pertenecer a esa unidad, nos dé paz interna y a nuestros vínculos también, ¿sí? Así que espero que lo reciban toda esta información con mucha apertura, con mucha confianza. Si llegaron hasta esta parte del video, agradecidísimos porque eso activa el algoritmo y me permite expandir también esto. Así que déjenme en los comentarios también qué les parece, qué ideas resonaron, cuáles no, a lo mejor, y cómo lo están viviendo también en este momento. ¿Sí? Para mí es muy importante recibir también sus comentarios y ir viendo cómo todo esto que a mí me llega, que desde la intuición, desde lo teórico, desde también observar un poquito el mundo, pero quiero también tener un feedback de cómo quienes están también llegando a mi canal están recibiendo esta información. Así que les mando un beso enorme, ¿sí? Sigan ahí con ánimo. Todo lo que está sucediendo es para aprender, ¿sí? Es para ser cada vez más consciente, para recordar también cuál es nuestro propósito. Hay algo que cada uno de nosotros y nosotras podemos hacer, solo nosotros podemos hacerlo, nadie más lo va a hacer por nosotros, ¿sí? Y que es necesario que lo despleguemos para entregárselo al mundo y eso va a generar equilibrio. Entonces conectemos con esa esencia que está ahí ansiosa, tiene muchas ansias de dar al mundo eso que vino a entregar, así que permitamos que eso se despliegue y eso va a generar una armonía para todos y todas. Un besito enorme, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.